Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con el curso de extensionistas del programa Transferencia Tecnológica en Adaptación al Cambio Climático para áreas vulnerables de las regiones de los ríos y los lagos. En este video seguimos en el tópico 3, equipos de bombeo, y comenzamos a ver el segundo tema, que es cálculo de equipos de bombeo. El primer ejemplo de los cálculos de equipos de bombeo que veremos, bien, es de sistema de riego por goteo. En este caso tenemos un proyecto real que analizaremos y veremos más o menos paso por paso lo que hay que hacer para poder dimensionar un sistema de bombeo para un riego por goteo. Entonces, el proyecto es un proyecto de riego por goteo, es un gotero integrado, ¿bien? Este equipo de riego es para el cultivo de frambuesas. Tiene un pozo acumulador donde está la caseta de bombeo, donde está la bomba, ¿bien? Hay una matriz que conduce el agua hacia el medio del potrero, ¿bien? Entonces, en esta zona existe esta tubería terciaria, ¿bien? Que reparte el agua en los 8 sectores que está dividido este equipo de riego. Bien, en blanco aquí usted ve la válvula, el nodo de riego, que es la válvula que reparte al sector de riego. Entonces, este equipo eh, tiene 8 posturas de riego, bien, cada una con su tiempo determinado, que eso, digamos, lo veremos ya después. Eh, entonces, usted tiene que entender que hay una matriz que lleva el agua a cada una de estas válvulas. Entonces, cuando el agricultor abre esta válvula, se riega esta zona de acá, que es el sector 1. Luego esa válvula se cierra y se abre la siguiente y se riega el sector 2. Después esa válvula se cierra, se abre la siguiente y se riega el sector 3, y así sucesivamente hasta llegar al sector número 8. Entonces, en esta tabla que está acá, se encuentra el caudal que se ocupa, bien, para el sector más crítico. Siempre cuando hablamos de diseño, nosotros necesitamos considerar todo lo más crítico, siempre el caudal más crítico, la presión más crítica, la diferencia de cota más crítica. En este caso es un terreno plano, no hay diferencia de nivel, no hay diferencia de cota. eh, y el caudal que tenemos para el sector más crítico, que normalmente es el más grande, bien, porque a mayor área, ¿cierto? Mayor cantidad de plantas y por lo tanto mayor cantidad de goteros. Si eso usted lo multiplica por el caudal del gotero, usted tiene el caudal más alto. Bien. Entonces, en este caso encontramos, ¿cierto?, el caudal más alto que corresponde a 37,31 litros por minuto. Entonces, para los sistemas de bombeo, ya tenemos nuestro primer dato clave, que es el caudal del sector más crítico. Luego, tenemos que calcular bien las pérdidas de carga para el sistema. Con estas pérdidas de carga, como ya lo vimos anteriormente, podemos obtener, ¿cierto?, la altura dinámica total, ¿sí? Nuestro HDT, que también es el segundo dato que necesitamos para calcular, ¿cierto?, o dimensionar y elegir el sistema de bombeo. Entonces, aquí esto ya lo hemos visto, ¿sí? Que tiene que ver con los cálculos de pérdidas de carga, las pérdidas por fricción en el sistema de riego. ¿Bien? Nosotros ya vimos antes, ¿cierto?, en un sistema de conducción de agua, pero aquí se aplica la misma lógica, digamos. Entonces, tenemos la matriz, ¿bien? Que la matriz está en un diámetro de tubería de 40 milímetros,
Tiene una longitud de 90 metros y conduce un caudal de 0,62 litros por segundo. Bien, esta matriz, como lo vimos anteriormente, corresponde al tramo que va desde el pozo hasta esta parte media del potrero. Bien, entonces, con esos datos, ¿sí? Nosotros logramos calcular las pérdidas por fricción de la matriz, que en este caso es 1,05 metros. Luego tenemos la terciaria, que la terciaria básicamente es la tubería, ¿sí? Desde la válvula hasta eh, la válvula y todo lo que recorre la cabecera, digamos, del sector. Entonces el agua, ¿cierto? Va a transportarse desde el acumulador hasta la válvula, bien, que eso sería considerado el tramo de la matriz, y luego la terciaria es la tubería que se encarga, que está después de la válvula, que se encarga de repartir en los laterales de riego, bien. Entonces por eso está considerado aquí la terciaria. También tiene un diámetro comercial de 40 milímetros, un largo de 15 metros, que ese largo corresponde a esta parte de aquí, que es como el recorrido que hace para alimentar todos los laterales. Bien, tiene el mismo caudal, ¿cierto? Y por lo tanto, la pérdida por fricción es 0,08 metros. Si se fijan, tenemos el mismo diámetro, tenemos también el mismo caudal. Entonces, esta diferencia básicamente se debe a la longitud. Bien, si se acuerdan, tenemos esos tres datos claves que podrían variar: el diámetro, la longitud y el caudal. En este caso, varía la longitud y por lo tanto las pérdidas por fricción disminuyen. Y luego también calculamos las pérdidas de carga en el lateral. Bien. Entonces, el lateral, en este caso, está en un diámetro de 16 milímetros, que el lateral es donde van insertados los goteros, una longitud de 52 metros, que corresponde a el largo, ¿cierto?, de la hilera que nosotros estamos regando en este sector, y el caudal, si se fijan, es mucho más pequeño, porque se considera el caudal que pasa solo por uno de los laterales. Bien. Y para este caso, las pérdidas por fricción corresponden a 0,34 metros de columna de agua. Si yo sumo estas tres pérdidas de carga, bien, me da un total de 1,47 metros de columna de agua. Entonces, el agua, cuando se mueve desde este punto, que es donde está el acumulador, pasa por la matriz, ¿cierto? Atraviesa esta válvula, que es la que está abierta, pasa por la terciaria y se distribuye a lo largo de la línea de lateral. Todo ese recorrido, bien, en todo ese recorrido se pierde 1,47 metros de columna de agua. Ahora, las pérdidas por singularidad, ya habíamos conversado también de eso. En este caso, en este recorrido, se, mm, hay singularidades, por ejemplo, con un codo, con una T, ¿cierto? O y con la misma válvula de apertura del sector. Entonces, en este caso, para eso se calcula como el 20% de las pérdidas por fricción. Bien, en este caso son 0,294 metros de columna de agua. Entonces, el 20% de lo que está aquí corresponde a estas pérdidas por singularidades, que son todas las singularidades que están en el recorrido que yo les explico. Ahora, con esos datos, ya, ¿cierto? Calculamos las pérdidas de carga que hay en la red de riego, en el punto más crítico, ¿cierto? Porque usted podría calcular las pérdidas de cargas que existen cuando se riega otro sector. Sin embargo, para cumplir con el punto más crítico de operación del sistema de riego, se utiliza la unidad más crítica, que es normalmente en la más distante o la más grande, por ejemplo, ¿cierto? Porque la más distante va a haber mayor pérdida de carga por la longitud. Si es la más grande,
va a haber mayor pérdida de carga porque el caudal, ¿cierto?, que se mueve es mayor. Bien. Entonces, ya tenemos este cálculo, ¿cierto?, del recorrido que hace el agua por la matriz, por la terciaria y por el lateral, ¿bien? Y estimamos estas pérdidas por fricción. Entonces, con eso podemos ya calcular la altura manométrica total o el HDT, ¿bien? Que el HDT finalmente, como les dije, es el requerimiento de presión que tiene que tener el sistema para que usted seleccione una bomba y así la bomba pueda cumplir con este requerimiento. Entonces, para calcular este HDT, usted vamos a tener, ¿cierto?, diferentes ítems que considerar para obtener finalmente este valor que vamos a ocupar para elegir el equipo de bombeo. Entonces, primero tenemos la presión de operación del emisor. ¿Ya? Eso es lo que hay que cumplir para que el gotero entregue el caudal que me dice el fabricante. Entonces, yo tengo que asegurar 10 metros de columna de agua puesta en el gotero, ¿cierto? Para que éste entregue el caudal que corresponde. A eso le vamos a sumar las pérdidas en la distribución del agua, que es las pérdidas por fricción que calculamos anteriormente, que es el 1,47. Bien. Ahora, también hay que considerar la diferencia, ¿cierto?, de la altura de succión. Bien, que básicamente es la diferencia de cota, ¿ya? O la diferencia entre el espejo de agua y el eje de la bomba. Bien, en este caso, el espejo de agua se encuentra a 6 metros por debajo de donde está instalada la bomba. Después, las pérdidas de carga en la succión, ¿sí? Que básicamente esas pérdidas son en la pérdida de carga que se produce en la tubería de succión que está entre el espejo de agua y la bomba. Pérdidas de carga, en este caso, no hay, ¿cierto? Porque no hay Venturi. Diferencias topográficas tampoco hay, o son insignificantes, ¿cierto? Para este proyecto. Y las pérdidas singulares en la red, dijimos que era el 20% de las pérdidas de carga por fricción. Entonces con eso tenemos un subtotal, ¿sí?, de 17,93 metros de columna de agua. Bien. Sin embargo, también tenemos que agregar toda la pérdida de carga que ocurre en el cabezal, en el centro de control. Ya lo habíamos conversado también. Se aproxima, ¿cierto?, a 5 metros de columna de agua o bien 0,5 bar, que se asume que esta es la mayor pérdida de carga que va a ocurrir en los filtros, por ejemplo, sumado también a las pérdidas por singularidad de las válvulas, etcétera. Entonces, la suma de esto finalmente, la suma total para tener la altura manométrica total, nos da 22,93 metros de columna de agua. Entonces, con eso ya tenemos los dos datos claves. Tenemos el caudal del sistema y el HDT, bien, la altura manométrica total. Entonces, en resumen, tenemos luego ya que seleccionar el sistema de impulsión. Conocemos el caudal, ¿sí? Conocemos el HDT, bien. Entonces, con estas dos cosas que está acá, uno puede calcular la potencia requerida del sistema. Usted para mover este caudal y obtener esta presión, usted necesita, ¿cierto?, esta potencia para asegurar estos dos parámetros, ¿cierto? Entonces necesitamos 0,27 HP. La bomba por lo menos tiene que tener 0,27 HP. Ahora, con estos dos datos, y como lo vimos en la clase anterior, podemos elegir una bomba. Entonces, esa bomba trae por defecto, ¿cierto?, de fábrica, la potencia. En este caso se seleccionó una bomba marca Pedrolo, bien, modelo CPM 152. También hemos visto antes, ¿cierto?, este tipo de bomba, ¿cierto?, la CP. Entonces, con estos valores, logramos obtener esta bomba que está acá. Solo como referencia, el modelo CP, o en general la marca Pedrolo, acompaña a sus modelos
con un subíndice que es el M. Entonces está la CPM 152. Ese M se refiere a que es un equipo eh, monofásico. Bien, si recordamos, tenemos equipos monofásico y trifásico. Este CPM que lo acompaña significa que es monofásico. Bien. Ahora, en el tema de la potencia, vimos, ¿cierto?, que para mover esto, para tener estos parámetros, ¿cierto?, de mínimos del equipo, necesitamos 0,27 de HP de potencia requerida y el equipo nos entrega 0,75. Entonces, la potencia requerida siempre tiene que ser inferior a la potencia del equipo seleccionado. Si se fijan en este caso, se cumple con eso. La pregunta es, ¿cómo calculo la potencia requerida? Porque la potencia del equipo viene por defecto, pero la potencia requerida yo la tengo que calcular, ¿ve? Para poder compararla con la potencia del equipo. Entonces, con esta fórmula que está acá, se calcula la potencia de la bomba. Que básicamente los HP requeridos es el caudal del sistema en, en litros por segundo, la carga total de la bomba en metros, dividido, ¿cierto?, por 75 y esto multiplicado por la eficiencia de la bomba dividido en 100. Normalmente se asume como la eficiencia en torno al 70 al 75%. Entonces, con esto que está acá, con esta fórmula que está acá, usted obtiene este valor de potencia requerida y así usted lo puede comparar, ¿cierto?, con la potencia del equipo seleccionado. ¿Ya? Entonces, como tenemos ya los dos parámetros para seleccionar la bomba, nos vamos a el catálogo de la bomba que seleccionamos. ¿Ven? Entonces, aquí está cómo se seleccionó. Tenemos un caudal, ¿cierto?, de 37 litros por minuto y una presión de 23, ¿cierto? 22,93, pero 23 metros de columna de agua. En este caso, el punto está entre la CP130, ¿sí?, y la CP152. Por lo tanto, como vimos también, nosotros nos vamos a la curva hacia arriba, ¿cierto? Para cumplir con el mínimo de presión que nos requiere el sistema. Siempre lo vamos a sobredimensionar un poquito. Y así como ya elegimos este equipo Pedrolo, ¿cierto? Modelo CPM 152. Bien, ahora, em, como cálculo final del equipo de bombeo, podemos determinar el costo de operación de los equipos. Bien, entonces hay que considerar el consumo de energía. Sabemos que este equipo va a consumir 0,75 HP y sabiendo que un HP es igual a 0,746 kilowatt hora, entonces el consumo del equipo va a ser 0,56 kilowatt hora. El costo de la energía, esto puede variar, ¿cierto?, según la zona que usted esté, pero más o menos el precio por hora del costo de energía. Luego vamos a tener el tiempo de riego diario. Bien, en este caso son 9,1 horas, ¿ya?, que va a funcionar el equipo diariamente, que básicamente esto es el tiempo de riego por sector por el número de sectores. Bien, entonces el tiempo total del día va a funcionar 9 horas. Ahora, si usted multiplica el consumo de energía, que es el ítem 1, el costo de energía y la cantidad de tiempo de operación, usted obtiene el costo diario de operación, que en este caso, diariamente, el funcionamiento del equipo le va a costar al agricultor 1.530 pesos. ¿Ya? Si usted proyecta el uso del equipo a una cantidad de días, ¿cierto? Esto puede variar según la zona, ¿bien? Eh, en este caso, este proyecto, como les decía, es un proyecto que está en la comuna de San Carlos. Se proyectó más o menos que son 120 días de uso en la temporada de riego. Esto varía, ¿cierto? Pero el costo diario, por la cantidad de días que se utiliza, eh, nos va a entregar, ¿cierto?, el costo de operación en la temporada de riego, que para estos efectos es de 183.000 pesos. Este es el costo de energía que va a tener que incurrir el agricultor en este sistema de riego.
Entonces, en resumen, vimos el caudal de un sistema de riego, el HDT del sistema de riego, la elección del equipo de bombeo y la determinación del costo de operación del equipo. Bien, este fue el primer ejemplo del cálculo de equipos de bombeo. Nos vemos en un próximo video.